Estamos contentos de que estén aquí esta tarde y esperamos que puedan asistir durante todo el transcurso de esta semana, culminando el próximo sábado por la tarde. Antes de comenzar nuestro estudio para hoy, queremos hacer lo que vamos a hacer cada una de las reuniones. Vamos a pedir que Dios bendiga nuestro estudio de su palabra. Así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros y vamos a elevar una oración ferviente a nuestro Dios. Padre Celestial, estamos comenzando esta tarde esta campaña especial, Profecía de Esperanza. Pedimos, Señor, que tú bendigas la reunión de hoy. Abre mentes y corazones para escuchar tu voz y obedecer esa voz. Te damos gracias por escucharnos y por responder nuestra oración, porque te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Quiero que nos remontemos en nuestras memorias a un evento que ocurrió más o menos unos 600 años antes de nacer Jesucristo. Es una historia que encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 2. Ese será nuestro capítulo de estudio y vamos a procurar conseguir algunas lecciones que sean útiles para nuestro diario caminar con el Señor Jesús. En esa escena de Daniel capítulo 2, la persona central es un rey llamado Nabucodonosor. Y la Biblia nos dice que cuando Nabucodonosor se acostó una noche, estaba pensando en su mente en lo que iba a ocurrir en el futuro. Vamos a leer el versículo 29 del capítulo 2 para que se den cuenta qué era lo que estaba pensando el rey Nabucodonosor. Dice aquí Daniel al rey: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te reveló lo que ha de ser. Así que Dios sabía lo que el rey estaba pensando, y por lo tanto Dios le dio al rey un sueño para responder a los deseos que él tenía. Pero resultó un problema. Después que Dios le dio el sueño al rey, el rey olvidó el sueño. Yo no creo que él sencillamente lo olvidó. En realidad Dios le dio el sueño y luego Dios le ocultó el propio sueño que le había dado. Noten Daniel el capítulo 2 y el versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y luego el versículo 3 dice: y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Porque llamó a unos tales llamados expertos para que le dijeran el sueño. Es decir, el rey recibió respuesta a los pensamientos de su mente, pero luego olvidó el sueño. ¿Por qué le iba a dar Dios el sueño para luego ocultarle el sueño? Había una razón muy especial, y es que Dios sabía que el rey, cuando no se acordaba del sueño, iba a llamar a los expertos del reino para que le contaran el sueño. Y así precisamente lo hizo el rey, este rey pagano. En Daniel, el capítulo 2 y el versículo 2 dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey.
Dios sabía que Nabucodonosor iba a llamar a estos tales llamados expertos, los que decían poder leer el futuro en la bola de cristal, o en las estrellas, o en la palma de la mano. Pero la Biblia nos dice que ellos no fueron capaces de decirle al rey el sueño. Aquí una lección muy importante, y es que aunque Dios puede leer los pensamientos, Satanás no los puede leer. Yo me puedo imaginar que Satanás quería revelarle el sueño a los magos, astrólogos y adivinos para que la gente pensara que ellos en realidad eran emisarios de los dioses, pero no fueron capaces de decirle al rey el sueño. Noten el versículo 10 del capítulo 2. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Es decir, en este planeta no había nadie que pudiera decirle el sueño al rey. Y luego dicen algo adicional. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Es decir, no hay rey en la tierra que sea tan injusto como para pedir que se repita algo que está en la mente de un rey. Ellos están pensando: cuéntanos el sueño y te vamos a dar la interpretación. Pero el rey dice: no, no quiero la interpretación, quiero saber el sueño. Ahora, es interesante notar también en el versículo 11 un detalle muy interesante. Dicen los magos de Babilonia: porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Es decir, este secreto que se le revela al rey, lo saben los dioses, pero los dioses viven en otra esfera y ellos no tienen ningún deseo de revelar esta información. ¿Cuán diferente es el Dios de la Biblia? Noten palabras claves aquí en el versículo 11. No hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con carne. Hay un versículo que usa esas mismas tres palabras. Juan 1:14. Aquel verbo, quien se identifica como Dios, llegó a ser carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los dioses paganos ocultaban. El Dios de la Biblia es un Dios que revela, que quita el velo y que explica las cosas. Ahora, cuando quedaron desenmascarados los sabios de Babilonia, el rey se enojó con ellos y dijo: yo voy a mandar a matar a todos los sabios de Babilonia. ¿Y quién estaba entre esos sabios de Babilonia, aunque no practicaba las artes de estos tales llamados expertos? Estaba Daniel y también sus 3 compañeros. Así que Satanás está diciendo: está bien, Dios, tú desenmascaraste a los magos, astrólogos y adivinos, pero ahora yo me voy a salir con la mía, voy a mandar a matar a todos esos expertos, y como está Daniel y sus amigos allí, también voy a acabar con ellos. Y se pasó la palabra de que todos los expertos de Babilonia debían ser eliminados, incluyendo a Daniel y sus 3 compañeros. Eso lo encontramos en Daniel 2, 12 y 13. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Así que Satanás dice: tú me desenmascaraste a mi gente, ahora yo mato entonces a tus siervos también. Y entonces Daniel va ante el rey cuando oye que se ha dado un decreto de matarlo a él y a todos sus amigos, y le dice al rey: rey, ¿por qué tan apresurada esta decisión del rey? Oh rey, dame tiempo
para consultar la bola de cristal. Deja que llegue la noche para poder mirar las estrellas. Oh rey, dame la palma de la mano para leerte el destino en la palma de la mano. ¿Eso fue lo que dijo Daniel? No. En Daniel 2 y el versículo 17 y 18 nos dice cuál es el método que usó Daniel. Daniel no usaba los métodos de los charlatanes. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen, ¿qué cosa? Misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. En el libro de Amós, el capítulo 3 y el versículo 7 dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Los dioses paganos ocultaban la información en cuanto al futuro. Dios revela lo que va a ocurrir en el futuro. Ahora, aquí está lo interesante. Satanás tenía la intención de eliminar a Daniel y a sus 3 compañeros. Pero en vez de eliminarlos, Daniel pudo decirle al rey el sueño y el significado del sueño, y los jóvenes llegaron a ocupar las posiciones más elevadas en el reino, porque Dios estaba en control. Dice en Daniel el capítulo 2 y el versículo 48 y 49, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Por así decirlo, le salió el tiro por la culata a Satanás, porque el que controló toda esta situación fue Dios. Dios sabía lo que el rey estaba pensando, y por lo tanto Dios le dio un sueño para que el rey supiera lo que iba a ocurrir. Luego Dios le hizo olvidar el sueño, con el fin de desenmascarar a estos charlatanes de Babilonia. Luego Satanás dice, así es, entonces yo voy a matar a tus siervos. Dios dice, no, yo le voy a mostrar por la oración a Daniel el sueño, y en vez de ser muertos, ocupan las posiciones administrativas más altas en el reino. ¿Quién está en control de toda esta situación? Dios está en control de toda esta situación. Ahora necesitamos dedicarnos a estudiar el sueño que tuvo el rey y que Daniel le contó al rey. Daniel, el capítulo 2 y el versículo 31, aquí Daniel comparece ante el rey después que Dios le mostró cuál era el sueño y la interpretación del sueño. Y Daniel le dijo lo siguiente, versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, una estatua. Ve, ahí está. La pueden visualizar. Dice una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Tal vez no estaba sonriendo esta estatua como ese que está allí. Tal vez tenía una mirada malévola, pero sacudió a Daniel. Cuando se despertó sabía que había soñado algo terrible, pero no lo podía recordar. Y luego Daniel le cuenta el sueño a Nabucodonosor, empezando en el versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, lo pueden ver allí, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano.
e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el sueño. Una imagen gigantesca, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y barro mezclados, y luego una piedra viene volando del cielo, golpea los pies de la imagen, desmenuza todos esos metales de tal manera que no queda rastro alguno, y luego la piedra se convierte en una gigantesca montaña que cubre toda la tierra. Así que Daniel le dice al rey: oh rey, este es el sueño. Ahora, ¿qué significa el sueño? Esa es la palabra clave. ¿Qué representan los diferentes metales de esta estatua o de esta imagen? Bueno, Daniel no solamente le dijo al rey el sueño, sino también que le dio la interpretación o el significado de cada parte del sueño. Vamos a Daniel 2, 37 y 38. Daniel 2, 37 y 38. Aquí Daniel le está hablando al rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque eres más inteligente, porque tienes ejércitos poderosos, porque tienes muchos ejércitos, porque tienes armas muy buenas. ¿Dice eso? ¿Por qué era rey Nabucodonosor? Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él, es decir, Dios, los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. ¿Por qué era Nabucodonosor rey? Porque Dios lo colocó en el trono de Babilonia como rey. No es porque era más inteligente ni más poderoso, porque tenía más ejércitos, porque tenía mejores armamentos. No, porque Dios lo colocó allí sobre el trono. Ahora, ¿la cabeza era de qué? De oro. ¿Qué representa la cabeza de oro? Lo acabamos de leer al final del versículo 38. Daniel le dijo: tú eres aquella cabeza de oro. ¿Qué representa la cabeza de oro? Bueno, dice que Nabucodonosor es la cabeza de oro, pero Nabucodonosor gobernaba sobre un reino. Gobernaba sobre el reino de Babilonia. Ahora escuchen. Esta experiencia está ocurriendo más o menos 600 años antes de nacer Jesús. Un dato muy importante. 600 años antes de Cristo está ocurriendo esta historia. Y aquí, esta visión o este sueño comienza a cumplirse con el reino que imperaba en los días de Nabucodonosor. Es decir, tenemos un punto de comienzo de la secuencia que encontramos en este sueño que tuvo el rey. Pero después de Babilonia se iba a levantar otro reino. Dice allí en Daniel 2 y el versículo 38: y después de ti se levantará, ¿qué cosa? Otro reino inferior al tuyo. Ahora yo pregunto, ¿cuál fue el reino que se levantó después que cayó el reino de Babilonia? Ni siquiera tenemos que ir a la historia para saber cuál es el siguiente reino. El mismo libro de Daniel nos dice cuál fue el reino que tumbó a Babilonia. Y usted dice, ¿dónde está eso? En Daniel 5, Belsasar, el último rey de Babilonia, estaba celebrando un banquete. Aunque la ciudad estaba sitiada por el imperio de los medos y los persas.
Imagínense tener una fiesta mientras que la ciudad está sitiada por el enemigo. Belsasar estaba completamente seguro que la ciudad era inexpugnable. Pero esa misma noche encontramos que Belsasar fue muerto y el reino fue entregado a los medos y a los persas. Es decir, ni siquiera hay que ir a los libros de historia para saber cuál es el segundo reino. El segundo reino es Medo-Persia, pero no termina la cadena allí. Sigue diciendo en el versículo 38, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un ¿qué? Un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Pregunta, ¿cuál fue el reino que conquistó al reino medo-persa? Saben que ni siquiera tenemos que ir a la historia para saber que el siguiente reino es Grecia. Porque en Daniel el capítulo 8 nos dice claramente que el poder que conquistó a Medo-Persia fue Grecia. Es decir, ni siquiera tenemos que ir a los libros de historia para saber cuál es la secuencia de los reinos. Empieza con Nabucodonosor en Babilonia, luego continúa con Medo-Persia, luego el tercer reino es el reino de Grecia. Pero no termina la cadena profética allí. En Daniel 2 y el versículo 40 nos dice que iba a haber un cuarto reino representado por ¿qué? Por las piernas de hierro. Dice en el versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El imperio romano era un imperio que usaba mayormente armamentos compuestos de hierro. Se conocía como la monarquía de hierro. Pisoteaba todo lo que encontraba en su camino. Es decir, el cuarto reino representa el imperio romano. No hay que ir a los libros de la historia para saber que el cuarto reino es Roma. No, claro que no. Porque en Apocalipsis el capítulo 12 dice cuál era el imperio que estaba gobernando cuando nació Jesús. Era el gran dragón. Cuando Jesús iba a nacer, el gran dragón estaba gobernando. Y todos sabemos que el poder que imperaba cuando nació Jesús era ¿qué cosa? El imperio romano. Es decir, Dios le está revelando a Daniel el futuro 600 años antes de muchos de los eventos que encontramos aquí. Le está diciendo a Daniel y Daniel a Nabucodonosor, la historia va a desarrollarse de cierta forma. Tú eres la cabeza de oro, pero no eres el último reino. Después de ti se va a levantar el reino de Medo-Persia. Luego se va a levantar el reino griego. Luego se va a levantar el imperio romano. Centenares de años antes que ocurriera, Dios le estaba revelando a Daniel y al rey Nabucodonosor el curso del futuro del mundo. Pero no termina allí este sueño. Noten el versículo 41. Ahora vamos a los pies. Dice en el versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos. ¿Cuántos dedos tienen dos pies normales? Y siempre digo normales porque alguien siempre sale súper inteligente y dice, bueno, ¿son normales o no son normales? Dos pies normales tienen 10 dedos. Así que dice, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, ¿de qué? De alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Ahora, queremos notar algunos datos muy interesantes en cuanto a los pies de todo lo que tenemos nosotros en Daniel 2 es simbólico. Yo pregunto, ¿el oro es simbólico? ¿Simboliza algo el oro? Sí, Babilonia.
¿La plata simboliza algo? ¿El bronce simboliza algo? ¿El hierro simboliza algo? ¿La piedra representa a alguien? ¿La montaña representa algo? Todo detalle de este sueño es simbólico. Entonces yo pregunto, ¿será entonces que el barro también debe ser simbólico? El barro también debe ser simbólico. Ahora vamos a notar algunos detalles muy interesantes en cuanto a los pies. En primer lugar, yo pregunto, ¿continúa Roma en la etapa de los pies, sí o no? ¿Roma continúa? Sí, porque en los pies hay ¿qué? Hierro. Las piernas era el imperio romano de hierro y en los pies hay hierro. Quiere decir entonces que Roma va a ¿qué? Roma va a continuar. Pero luego se le va a agregar al hierro. ¿Qué se le va a agregar? Barro. El barro viene después del hierro, ¿sí o no? Porque las piernas son solo de hierro. Es decir, al hierro se le va a agregar el barro y va a haber una mezcla de hierro con barro. ¿Qué clase de barro? No el barro con que se embarra uno los pies. No, es barro cocido ¿de qué? De alfarero, un detalle supremamente importante. Y el último punto que quiero mencionar en cuanto a los pies es que ambos elementos, el hierro y el barro, son útiles y buenos. Yo pregunto, ¿el hierro es un elemento muy útil y valioso? ¿Cómo no? ¿El barro de alfarero sirve para hacer vasijas, etcétera? ¿Es muy valioso? Sí. ¿Dónde surge el problema? Ambos son buenos separados. El problema surge cuando ¿qué? Cuando se unen los dos elementos. Quiere decir que en los pies de la imagen, después de la caída del Imperio Romano, Roma iba a continuar, pero iba a ser una Roma distinta, una Roma amalgamada. ¿Sabe usted lo que pasó cuando cayó el Imperio Romano? Vinieron las tribus bárbaras del norte del imperio, Noruega, etc. Y empezaron a invadir lo que había sido el Imperio Romano y se lo dividieron o se lo parcelaron. Y según los historiadores, el imperio se dividió en 10 reinos. Todavía era el Imperio Romano, pero el Imperio Romano dividido. Sucedió exactamente como dice la historia. Pero luego quiero que noten que no solamente continúa Roma en un estado dividido, porque se divide el Imperio Romano en 10 reinos, sino que también ahora se le añade un elemento que no estaba en las piernas. Porque Roma era un imperio secular. Pero en los pies vamos a encontrar que Roma continúa, pero es una Roma entremezclada. Necesitamos entonces entender qué representa el barro de alfarero. Si podemos entender qué representa el barro del alfarero, vamos a saber qué es lo que se mezcló con el hierro. Vamos a Jeremías 18 y el versículo 1 al 6. Jeremías 18, 1 al 6. Vamos a ver qué representa el barro de alfarero que se mezcla con el hierro en los pies cuando se divide el Imperio Romano. Jeremías está escribiendo poco antes que Israel es llevado cautivo a Babilonia. Y dice allí en el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa ¿de quién? Del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Y la vasija de qué? Tenemos dos palabras claves, alfarero y barro. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija,
según le pareció mejor hacerla. Ahora necesito explicarles qué significa la vasija de barro que hizo y cómo se quebró la vasija. La vasija representaba al pueblo de Israel, la iglesia de Dios, podríamos decir, en el Antiguo Testamento. Dios fue el que formó a Israel, los llamó de Egipto y los llevó a la tierra de Canaán. Él formó, por así decirlo, la vasija de barro. Pero como resultado de la apostasía de Israel, ¿qué pasó con la vasija de barro? Se quebró y el pueblo se fue llevado cautivo a Babilonia. Esa es la rotura de la vasija de barro. Vamos a seguir leyendo para que vean. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué representa el barro de alfarero? La casa de Israel, que es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Podríamos decir que es la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, que debe llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Es decir, el barro de alfarero en este pasaje representa a la iglesia, representa el reino espiritual de Cristo Jesús. Ahora vamos a mirar otra forma de mirar esto. Vamos a Génesis 2 y el versículo 7. Y lo vamos a comparar con Isaías 64 y el versículo 8. Génesis 2:7. Está hablando de la creación de Adán. Y dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué parte del hombre está formada de polvo? Su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo físico. Ahora, ¿puede una persona formar algo de polvo? Está como difícil formar algo de polvo, porque un polvo se desmorona. En realidad, Dios usó fue polvo mojado o barro de alfarero. Y usted sabe cómo sabemos eso. Isaías 64 y el versículo 8 nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Así que cuando dice que Dios tomó polvo de la tierra, significa que tomó barro de la tierra y formó el cuerpo del hombre. Y el cuerpo era perfecto. Tenía todos sus sistemas: sistema digestivo, sistema nervioso, sistema circulatorio, etc. Tenía todos sus miembros. Era un cuerpo perfecto, pero había un problema, y es que el cuerpo estaba sin vida. Note que no dije que el cuerpo estaba muerto, porque antes del pecado no había muerte. El cuerpo estaba sin vida. ¿Qué le faltaba? Para que ese cuerpo se pudiera parar y funcionar, era necesario darle el espíritu de vida. Y por eso dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora yo pregunto, cuando Dios le dio el espíritu de vida a ese cuerpo, ¿todos los sistemas comenzaron a funcionar? ¿El corazón comenzó a cumplir su función? Sí. ¿El estómago, los pulmones empezaron a respirar? Es decir, cuando el espíritu entró, todo el cuerpo se activó y todos los sistemas y todos los órganos empezaron a funcionar unánimes. Pero en Daniel capítulo 2 no está hablando de barro de alfarero literal, sino simbólico. Ahora yo pregunto, simbólicamente, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Ustedes saben eso? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo que Cristo formó? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Nota lo que dice Colosenses 1 y el versículo 18. Colosenses 1, 18 está hablando de Jesús, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo simbólicamente hablando? Es la iglesia el cuerpo de Cristo. Ahora yo pregunto,
¿Cómo estaban los apóstoles antes del día del Pentecostés? Estaban todos peleando uno con el otro. ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Cuánto iban a ganar por su relación con Jesús? Etcétera. Pero algo sucedió en los 10 días antes del Pentecostés. Y es que todas las partes del cuerpo, por así decirlo, cada miembro del cuerpo se unieron en uno solo. Y por eso dice en Hechos 2:1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes, juntos. Todos los miembros del cuerpo se unieron para formar un solo cuerpo. Pero ¿qué le faltaba a ese cuerpo para poder todos los diferentes miembros funcionar? Le faltaba el Espíritu. ¿Y qué derramó Dios en el día del Pentecostés? Dice en Hechos 2 y el versículo 2 al 4: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo pregunto, ¿ahora el cuerpo de Cristo empieza a funcionar? ¿Cada miembro empieza a cumplir su función? ¿Cómo no? Porque el Cristo ha formado el cuerpo y le ha dado el espíritu de vida a la iglesia. ¿Saben que esta analogía no la inventé yo? Viene del apóstol Pablo. Noten 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 12 y 13. 1 Corintios 12 y el versículo 12 y el versículo 13. Aquí el apóstol Pablo está comparando la iglesia con un cuerpo. Y el cuerpo está formado espiritualmente de barro de alfarero. Dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos ¿qué? Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son ¿qué cosa? Un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que volviendo a esta profecía de Daniel 2, ya sabemos que el barro de alfarero representa ¿qué cosa? Representa a la iglesia, el reino espiritual de Cristo, mientras que todos los metales representan poderes seculares del mundo, gobiernos del mundo. Pero en los pies iba a haber una mezcla de la iglesia con el poder civil, del poder secular de Roma con el poder eclesiástico. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, Apocalipsis 17 usa otra ilustración. No habla ya de hierro y barro, sino que habla de otra forma para hablar de esta mezcla. Noten Apocalipsis 17 y el versículo 1 y 2. Apocalipsis 17 y el versículo 1 y el versículo 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra quién. La sentencia contra la gran ramera. ¿Qué representa una mujer en las profecías? Una mujer, cuando la Biblia habla de una mujer, simbólicamente representa la iglesia. Una mujer pura representa ¿qué clase de iglesia? Una iglesia pura. Una iglesia ramera o una iglesia que se ha prostituido representa ¿qué cosa? Una iglesia apóstata, una iglesia caída. Ahora, ¿cómo es que esta iglesia, esta ramera, se convirtió en ramera? Yo pregunto, ¿con quién debe estar casada la iglesia única y exclusivamente? La iglesia es la esposa de Cristo y no debe unirse con el poder civil, solo con Cristo. ¿Cómo se tornó ramera esta iglesia apóstata? Dice nuevamente en el versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas.
Y ahora va a decir cómo se tornó adúltera, con la cual han ¿qué? Fornicado los reyes de la tierra. Es decir, la iglesia se unió con el poder civil. Han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, la mezcla del hierro con el barro es lo mismo que la mezcla de la iglesia con el poder civil. ¿Cuándo es que la iglesia se torna ramera? Es cuando se entremezcla con el poder civil. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora yo pregunto, después que cayó el Imperio Romano, por más de 1000 años, la iglesia se unió con el poder civil para perseguir a los que no estaban de acuerdo con lo que enseñaba y practicaba la iglesia. Sí, señor. En las divisiones de Europa, en las naciones de Europa, ocurrió precisamente eso. Es decir, que nosotros hemos visto en este sueño que Dios le dio al rey Nabucodonosor, que Daniel explicó, el curso de la historia hasta el final del tiempo, porque las profecías, y no tenemos tiempo ahora de trazar esto, pero las profecías indican que muy pronto nuevamente se va a unir el poder civil con el poder religioso para violentar las conciencias de los seres humanos. Es decir, todavía estamos en el tiempo de los pies, pero falta la última etapa de los pies, cuando nuevamente el poder civil se va a unir con el poder religioso y va a haber persecución. Ahora entonces, hemos visto que Dios reveló de antemano todo el curso de la historia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, se divide el Imperio Romano y se une la iglesia con el poder civil, y eso va a ocurrir hasta el fin del tiempo. Pero ahora viene la buena noticia. ¿Han notado algo interesante? Hoy en día muchos enseñan la teoría de la evolución, que todo se está moviendo hacia una edad de oro. Todo está evolucionando y mejorando. Pero en este sueño pasa algo muy interesante, y es que la historia se está degenerando. Porque el oro es el metal más precioso. Después la plata. Después el bronce. Y después el hierro. Y cuando uno llega a los pies, ni siquiera hierro puro. Es decir, la historia no va de mal en mejor, sino de mal en peor. Y si nosotros miramos el mundo hoy, podemos comprobar que las cosas van de mal en peor. ¿Cómo no? Dios lo profetizó miles de años antes que ocurriera. Yo pregunto, ¿Dios conoce el fin desde el principio? ¿Podemos confiar en este libro? ¿Podemos confiar en la palabra de Dios? Ningún ser humano podría haber inventado esto y que se cumpliera al pie de la letra, como dice la Sagrada Escritura. Pero ahora llegamos a la parte más emocionante de nuestro estudio. De repente viene una piedra que golpea los pies de la imagen y desmenuza y destruye todos los reinos. No queda ni un vestigio de ellos. ¿Qué representa la roca o la piedra? Vamos a leer Daniel 2:45 y luego vamos a ir a un texto del Nuevo Testamento. Daniel 2:45 dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. En un momento vamos a hablar qué significa eso, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué representa esta piedra? Que al puro final de la historia va a acabar con todos los reinos y va a establecer un reino que nunca caerá, un reino donde hay justicia y paz. Primera de Pedro 2 y el versículo 6 nos identifica a esa piedra. Dice lo siguiente: por lo cual también contiene la Escritura. Esta es una profecía mesiánica. Por lo tanto, también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión, ¿qué cosa? La principal piedra del ángulo. ¿Qué clase de piedra es esta? Escogida.
preciosa. Y ahora viene una parte clave. Y el que creyere en él, el que creyere en la piedra, no será ¿qué? No será avergonzado. ¿A quién representa la piedra? La piedra representa a Cristo Jesús. ¿Qué representa el hecho de que la piedra va a golpear los pies de la imagen? Va a destruir todos los reinos para establecer un reino que nunca se corromperá. Representa el hecho de que Cristo Jesús va a hacer eso. Yo quiero decirles algo, mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas. Este mundo tiene un solo remedio. Lo que está pasando en este mundo no lo va a arreglar ningún político, no lo va a arreglar ningún teólogo, no lo va a arreglar ningún plan para resolver el problema del cambio climático, no lo va a resolver nadie estableciendo más cárceles y metiendo más presos y poniéndole más candados a las puertas y andando con una pistola para protegernos de los maleantes. Nada de eso va a ocurrir. La Biblia nos dice que el mundo va a ir de mal en peor hasta que finalmente la sociedad se va a desmoronar, y lo estamos viendo delante de nuestros ojos hoy. Los estadistas no saben cómo resolver los problemas del mundo. Solo hay una esperanza, y esa esperanza se encuentra en Jesús y su reino eterno. Ahora, ¿qué significa una piedra no cortada con mano? Vamos a Daniel 2:44 primero y vamos a leer ese versículo. Y en los días de esos reyes, es decir, de estos reinos que mezclan la iglesia con el poder civil, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Es decir, no va a haber otra nación, otro imperio. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Un reino no hecho de manos. ¿Qué significa eso? No hecho de manos. Vamos a leer dos versículos. Hebreos 9:11. ¿Recuerdan que Dios mandó a construir un santuario en el Antiguo Testamento? ¿Quién construyó ese santuario en el Antiguo Testamento? Fue bajo el liderazgo de Moisés. Fueron artesanos humanos, ¿verdad que sí? Que construyeron el santuario terrenal. Pero el santuario terrenal era una copia ¿de cuál santuario? Que es nuestro próximo tema, del santuario celestial. Ahora fíjense lo que nos dice en cuanto a estos dos santuarios. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, ya no estamos en el Antiguo Testamento, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál es el más amplio y perfecto tabernáculo? ¿El que está ¿dónde? En el cielo. ¿Y qué clase de tabernáculo es este? No hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué significa no hecha de manos? Significa que los seres humanos no lo hacen. Es una obra milagrosa de Dios. Noten otro texto, Marcos 14:58. Marcos 14:58. Aquí Jesús nuevamente usa la expresión sin manos. Dice ahí en Marcos 14:58, y estos son los acusadores de Jesús que están hablando: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, hecho por seres humanos, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Yo pregunto, ¿quién fue el que hizo el cuerpo de Jesús que resucitó? Ese cuerpo fue un cuerpo sobrenatural, porque resucitó incorruptible e inmortal. El cuerpo le fue dado por su Padre cuando resucitó. No fue sencillamente el resultado de la unión de un hombre y una mujer que trae una criatura al mundo. Fue, en otras palabras, un cuerpo sobrenatural hecho por Dios, no por la relación sexual entre un hombre y una mujer. ¿Qué significa entonces que esta piedra fue cortada sin manos? Sencillamente significa, mis queridos amigos y hermanos, que este reino que se va a establecer no va a ser establecido por seres humanos.
No va a ser establecido por el ingenio, la inteligencia y la sabiduría de seres humanos. Lo único que puede resolver los problemas de este mundo es la gloriosa venida de Cristo Jesús en poder y gloria para poner fin al sufrimiento que estamos pasando nosotros aquí. Ahora llegamos al punto crucial de nuestro estudio. Hemos hablado de imperios, grandes imperios, que se componen de millones de personas. Pero ¿saben que Jesús tomó de la historia de Daniel 2 y la aplicó a nivel individual? Jesús individualizó Daniel 2 y lo aplicó a cada persona en este mundo. Y ustedes dicen, ¿dónde dice eso? Vamos en nuestras Biblias al libro de San Mateo, el capítulo 21 y el versículo 44. 21-44. Y déjenme darles un poquito de contexto. La parábola que cuenta Jesús, que termina en este versículo, Jesús ha venido diciendo que Él fue enviado al pueblo judío y el pueblo judío lo rechazó. Ese es el contexto. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Vino para salvar a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Y ahora Jesús, al terminar esta parábola, dice: y el que cayere sobre esta piedra. ¿Quién es la piedra? Jesús está apuntando a sí mismo. El que cayere sobre esta piedra, ¿qué va a pasar? Será quebrantado. Ahora nos preguntamos, ¿qué significa caer sobre la piedra? Caer sobre la piedra Jesús. Lo leímos ya. En 1 Pedro 2:6 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que ¿qué? Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué significa caer sobre la piedra? Significa creer en Jesús, recibirlo como Salvador personal, tener fe en Él, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, confiar en Él y entregarnos espíritu, alma y cuerpo a Él. Eso es lo que significa creer en Él. Así que Jesús les dice a los que están escuchando, a los que lo están rechazando, les dice: si ustedes caen sobre esta piedra, van a ser quebrantados. Es decir, su yo se va a romper y van a ser mis hijos fieles. Pero luego Jesús, al final del versículo, dice algo muy interesante: y sobre quien ella cayere, ¿qué va a pasar? Le desmenuzará. ¿Es eso lo que hizo la piedra de Daniel 2? ¿Desmenuzar? Sí. Entonces nosotros tenemos que escoger o caer sobre Cristo la piedra para que rompa ese yo, ese egoísmo de nuestro corazón, arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos, tener fe en Jesús y sí tomar el paso del bautismo. Caer sobre la piedra, creer y confiar en Él. Pero si no lo hacemos, el Señor Jesucristo, ahora aplicando individualmente lo que está en Daniel 2, dice: y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Otra ilustración que da la Biblia es el fuego. Dios quiere que el fuego del Espíritu Santo consuma el pecado en nuestras vidas. En ese sentido, el fuego es espiritual, simbólico. El fuego representa al Espíritu Santo, las lenguas de fuego en el día del Pentecostés. Nosotros podemos escoger permitir que el Espíritu Santo entre a nuestra vida y consuma en nuestra vida el pecado. Pero si no permitimos que el fuego del Espíritu Santo entre a consumir el pecado, finalmente el fuego nos consumirá a nosotros. ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando? No podemos hablar solamente de reinos, y bueno, porque eso es muy impersonal, pero Jesús toma este asunto y lo pone a nivel muy personal. Así que mi pregunta es:
¿Has recibido tú a Jesús como tu Salvador personal? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Triste por los pecados. Los has confesado de corazón. Has tenido fe en Cristo Jesús como tu Salvador personal. Has permitido que Él venga y rompa ese egoísmo, ese yo en tu vida, en tu corazón. Has tomado tu decisión de seguir plena y completamente al Señor Jesucristo. Esa es la pregunta clave que tenemos que hacernos al haber estudiado esta maravillosa profecía. Y yo quiero preguntar en esta tarde, ¿hay alguien aquí que todavía no ha hecho una entrega completa, tiene algo que se está reservando, no ha caído sobre la roca, que quiere decir el Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero tomar mi decisión esta tarde de caer sobre la roca, para que la roca quebrante ese egoísmo, ese yo me arrepiento de mis pecados, los confieso, tengo fe en Jesús, Señor Jesucristo, sálvame, quiero dar mi vida completamente a ti. ¿Tenemos a alguien en esta tarde que quiere decir eso? ¿Quiere levantar la mano? ¿Quiere colocarse de pie? Yo voy a tener una oración por ustedes. ¿Quieren colocarse de pie? Muchos ya hemos entregado nuestra vida a Jesús. Pero si es tu deseo hacer una entrega a Jesús sin reservas, este es el momento de hacerlo. Yo sé que muchas personas durante el transcurso de estos últimos meses han estado estudiando la palabra de Dios, preparándose para ese glorioso momento cuando serán sepultados en las aguas del bautismo. Será una experiencia maravillosa. Vamos a tener varios bautismos durante el transcurso de esta semana, que es el momento cuando enterramos el pasado y resucitamos a una vida completamente nueva. Podría pedirles a los que se colocaron de pie que por favor vengan un momento. Yo voy a bajarme aquí y yo voy a tener una oración especial para aquellas personas que se han colocado de pie en esta tarde. Un poquito difícil movilizarles, pero hagamos el esfuerzo. Vengan aquí abajo y yo voy a tener para ustedes una oración muy especial en este momento. Si hay alguien más que quiere unirse a este grupo, estás luchando con tu yo, con tu egoísmo y quieres unirte a este grupo, ven, porque yo voy a orar por ti para que sea una experiencia real en tu vida